de Izquierda Unida siempre venimos defendiendo que la salud, la sanidad pública debe ser algo en lo que nos debemos implicar. Y nos debemos implicar porque, mire, llevan ustedes repitiendo a partir de la intervención del señor Capellán con este dicho que les gusta tanto del dato mata relato, pero el dato mata relato dependiendo de qué dato, porque hay datos siempre contradictorios. Y la realidad es que cuando hablamos de medias, pues yo le voy a dar unos datos, y son datos que usted sobradamente conoce. Y me voy a referir fundamentalmente a la atención primaria, porque realmente escuchaba al diputado que le hacía la pregunta con relación al centro de la Villanueva o del Rodríguez Paterna y mostraba una honda preocupación por nuestra atención primaria. Y decía, la atención primaria es el mecanismo por el que podemos obtener una atención que descongestione o la atención especializada y que sea rápida y eficaz. Pues es evidente que no puede ser ni rápida ni eficaz cuando esta mañana he pedido una cita, yo personalmente, a mi médica de atención primaria y me han dado la primera cita para el 15 de octubre. Estamos hablando de 13 días de demora en la cita de atención primaria. Eso no puede descongestionar nada. Eso lo que está haciendo es provocar una saturación de las urgencias o de la atención continuada que se produce en nuestra comunidad. Porque es evidente que cuando una persona tiene que acudir a su médico de atención primaria, a su profesional de la salud, requiere de una atención que le diagnostique, a ser posible, antes de haberse curado. Y es que lo normal es que en la mayoría de las ocasiones, cuando vamos a primaria, vamos por una dolencia que está en este momento. Y en este sentido, pues es evidente que el sistema por el que ustedes están gestionando esa atención primaria pues no es, desde luego, eficaz. No voy a centrarme en todos los datos que podríamos hablar de este verano y lo que ha ocurrido en los distintos centros de salud. Podemos hablar de las demoras que hay en la zona media de Logroño. El 12,6% de los usuarios tienen que esperar 11 o más días para su cita en atención primaria. Debo ser yo de las que pertenecen a ese 12,6%. Pero el retraso de la cita en el especialista es superior a los 3 meses. Mire, coincidimos usted y yo, señora Martín, en la anterior legislatura y usted planteó algunas de las iniciativas en materia de salud, conjuntamente con algunas que planteaba el señor Olarte. El señor Olarte tuvo una expresión desafortunada en la anterior ocasión, usted ha tenido otras, como la del ruido, y este es el problema, que ustedes se creen que cuando hay movilizaciones por el abandono al que están sometiendo a nuestra sanidad pública, lo hacen porque ustedes son del Partido Popular. No, lo hacen porque sus políticas privatizadoras lo que hacen es restar recursos a nuestra sanidad pública. Y esa es la realidad. Y no es ruido. Y no son comadrejas. Son gente que defiende el fortalecimiento de una cuestión tan básica como es nuestro sistema público de salud. Y especialmente, y muy especialmente, la atención primaria. Ahora anuncian a bombo y platillo los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Muy bien. Y dicen nuevamente que son los presupuestos más sociales de la historia. Pero a mí hay algún dato que sobre la mesa me chirría. Claro, igual tiene que ver con esa comparativa que el presidente del Gobierno hacía ayer en su anuncio, que no compara con el anterior presupuesto, compara con el que hace 2, porque así pues las cifras son un poco pues tramposas, ¿no? Claro, sube más desde hace 2 y si lo comparan ustedes con el último que hicieron ustedes, pues subiría mucho más y con el de hace 10 años, pues mucho más. Y la realidad es que tenemos un presupuesto global que sube con respecto al año pasado el 7% del presupuesto. Y en salud, en sanidad, con estas listas de espera, suben ustedes el 3,75%. El único apartado de salud en donde ustedes suben más es precisamente en el de inversiones. Qué curioso. Miraba también ayer la ejecución real de los presupuestos. Ustedes como Gobierno facilitan a este Parlamento la ejecución real de los presupuestos. ¿Sabe cuánto llevan ejecutado en materia de inversiones en salud? El 11%. ¿Será que se va a acabar ahora lo del centro de la Villanueva y pretenden ahora pagarlo todo de golpe? Pero a mí no me vale que ustedes hagan anuncios de lo que se van a gastar y, sin embargo, pues luego en la práctica no ejecuten lo que tienen que ejecutar. Ya el año pasado denunciábamos que ustedes destinaban incremento en personal un escaso 2,1%. Claro, luego han tenido que incrementarlo, evidentemente.
Pero ¿cómo pretenden ustedes mejorar la calidad de nuestro sistema de salud público reduciendo o incrementando por debajo de la inflación la partida destinada a salarios en el ámbito de nuestra sanidad pública? Pues lo saben ustedes bien, con sus políticas privatizadoras. Mire, ayer era el día de las personas mayores y se concentraban una serie de personas frente a su consejería. Serían pocos o muchos, ya empezarán por ese debate. Esperemos que hoy tampoco les faltemos al respeto a la gente que se moviliza defendiendo los derechos de todos y de todas, ¿verdad, señora Martín? Y decían, el día que se privatice todo, nos privarán de todo. Y eso es de lo que tenemos que hablar en este momento. ¿Está usted dispuesta a fortalecer realmente nuestro sistema de salud? ¿Por qué hacían unas afirmaciones cuando ustedes estaban en la oposición y las cambian radicalmente cuando están en el Gobierno? Les he oído sistemáticamente garantizar a los riojanos y a las riojanas que cuando ustedes gobernaran habría, como mucho, una dilación en la atención primaria de 2 días. Reitero, esta mañana tenía 12 días de espera para la atención primaria y creo que no somos una rara avis. Porque además le digo, yo no soy precisamente de las personas que acuden al médico. Afortunadamente, toco madera, que no tenga que acudir mucho más. Pero cuando uno acude, pues necesita esa respuesta inmediata. Necesita esos centros de atención continuada que han ustedes abandonado durante todo el periodo estival en muchos de nuestro entorno rural. Hablan ustedes de igualdad de derechos entre los distintos territorios. Cuando hablan de igualdad de derechos y se comparan con Cataluña, ¿les vale también la comparación de los que están en Murillo, por ejemplo, con respecto a los que están en Alfaro, de los que están en Alcanadre, con respecto a los que están en otro entorno? No, a eso a ustedes les da igual, porque ustedes ahí sí que atentan exclusivamente a la media. Y también le quiero preguntar. Recientemente presentaban el informe de la persona que ejerce el cargo de la defensora del sistema público de salud, del usuario del sistema público de salud, y de verdad que nos daba unos datos muy preocupantes, porque, reitero, todo lo referido, o la gran parte de las quejas referidas, hay un escaso 3% de felicitaciones, me parece, pero en la mayoría de las reclamaciones, eso no se lo achaca a usted, porque eso es normal. La gente pedimos protección cuando tenemos necesidades, no cuando queremos felicitar, lógicamente, ¿no? Pero en este sentido, lo que estamos viendo es que se han incrementado también las quejas en ese ámbito, ¿no? Y en ese sentido vemos que la mayoría de las reclamaciones tienen que ver precisamente con esa dilación en nuestra atención, en la atención sanitaria. Iba a decir primaria, pero no solo hace referencia a la primaria, que es una gran parte, sino también a la atención especializada. Y también quería hablar de los nuevos presupuestos y por qué usted, que defendía o defiende, ¿no? Entiendo que defiende usted seguir los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por esa Organización Mundial de la Salud que recomienda que se destine el 25% del presupuesto de salud precisamente a nuestra atención primaria. Le voy a felicitar por un aspecto. Creo, así visto someramente, porque los publicaron ustedes ayer por la noche, creo que por fin han sacado de la atención primaria el presupuesto de gasto farmacéutico, cosa que no hicieron en el año pasado, pero aún así solo llegamos al 18% del presupuesto total de salud. En ese sentido, no le voy a pedir que me escuche a mí. ¿Escuché al diputado que le preguntaba con anterioridad? Tome para sí la importancia que tiene fortalecer nuestro sistema de atención primaria. Y esto tiene mucho que ver con el gasto por habitante que vamos a destinar a esa partida. Porque sabe usted perfectamente que La Rioja, el presupuesto más social de la historia, indica que La Rioja es una de las comunidades con menor gasto por habitante, 1.714 millones de euros. 1.714 euros, perdón, por habitante, solo por delante de otras comunidades del Partido Popular, Valencia, Madrid y Andalucía. Ya sabemos cómo ustedes gestionan la sanidad pública y muy lejos de otras gobernadas por otros colores, el País Vasco, Asturias o Navarra, con 2.142 euros por habitante, 2.057 Asturias o 1.967 Navarra. Y me dirá usted, dígale, sé que me lo va a decir porque lo dice siempre, pregúntele a su ministra, a la señora García. Mire, ustedes lo reconocía o lo decía esta mañana el presidente del Gobierno, han gobernado en esta comunidad durante
24 años con anterioridad a este periodo. ¿Sabe usted qué previsión hicieron para sustituir a los profesionales sanitarios que se iban a ir jubilando y que estamos padeciendo en este momento? Ninguna. Su planificación siempre en el ámbito de la salud pública solo pasa por privatizar.